El sistema pues es muy sencillo, ya lo han analizado en varias clases, incluyendo la dinámica de sistemas. Es ese que tenemos en pantalla. Eh, el modelado de este sistema está basado en la segunda ley de Newton, en donde nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas a un sistema es igual a la masa por la aceleración. Si se fijan, X es la posición de la masa. Ya saben que la primera derivada de X entonces sería la velocidad de la masa y la segunda derivada de X sería la aceleración de la masa. Si esta masa que está del lado derecho lo pasamos al lado izquierdo, pasa multiplicando y tendríamos una masa multiplicando a la aceleración de ella misma. Eso es lo que sale de la segunda ley de Newton. Y lo que queda dentro de los paréntesis es la sumatoria de las fuerzas que están actuando sobre este sistema. Dado que el cambio en la posición positivo va a ser hacia la derecha, por lo que indica esta flechita, entonces si la fuerza que se le aplica al sistema es hacia la derecha, todas las fuerzas que se opongan o vayan en el sentido contrario, es decir, hacia la izquierda, van a ser negativas. Entonces, sumatoria de fuerzas, tenemos la fuerza que se le aplica a la masa, y en sentido contrario tenemos las fuerzas que van a oponerse al movimiento de la masa, que va a ser debido al amortiguador y debido al resorte. El modelo matemático de estas fuerzas sabemos que es la constante del amortiguador por la velocidad del cambio, el cambio de movimiento, es decir, la velocidad. Entonces, si sabemos que esa velocidad va a estar dada por el movimiento de m, entonces la derivada de x, que es quien describe la posición de m, va a ser la velocidad, por lo tanto la derivada de x de t es la velocidad, multiplicado por la constante del amortiguador. Y de la misma forma, para el resorte, la fuerza que ejerce un resorte va a ser proporcional a la constante del resorte por la posición. Es decir, mientras más estirado esté, más va a ser la fuerza que va a ejercer el resorte. Entonces, vamos a empezar a modelar esto. Aquí les voy a dar un adelanto a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a este sistema, vamos a comparar el sistema que les mostré, la ecuación, con la función de transferencia y de paso con su representación en el espacio de estados. Entonces, pero antes, vámonos a MATLAB. Y por favor, bueno, van a crear, vamos a hacerlo desde cero, lo voy a hacer con ustedes. Creen un script. En este script vamos a almacenar los parámetros del sistema. Vamos a comenzar poniendo CLC para limpiar pantalla cada vez que se ejecute esto. Vamos a poner clear all, que va a limpiar todas las variables del workspace. Vamos a cerrar todas las ventanas que se abran. Y ahora sí, vamos a definir con M minúscula, vamos a definir la masa. En este caso le vamos a decir que va a ser de 2 kilogramos. Voy a poner aquí de forma de comentario que estos son kilogramos, dado que es una masa. ¿Qué más necesitamos definir? Si se fijan, tenemos aquí la constante del amortiguador, es la letra C. Vamos a darle C es igual a, y en este caso le vamos a dar un 1. Las unidades de la constante del amortiguador o de la fricción viscosa están dadas por newtons segundo sobre metro. Perdón, aquí me equivoqué. Es en minúsculas. Así. La otra constante, la constante del resorte, vamos a definirla como 20.
K es igual a 20, punto y coma. Las unidades son Newton sobre metro. Y finalmente la fuerza de entrada que se le va a aplicar al sistema. Entonces, bueno, algo que me faltó explicar, la entrada de este sistema va a ser la fuerza y la salida va a ser la posición de la masa. Entonces la fuerza, vamos a aplicarle una fuerza de 1 newton. Vamos a correr este archivo, nos va a pedir que lo grabemos, lo guardamos. Aquí le voy a poner clase online. En el momento en que lo corren, en el workspace que se ve aquí, deben aparecerles las variables y con los valores que hemos definido aquí. Por ejemplo, si le pongo una masa de 3 y lo vuelvo a correr, aquí la masa ya tiene un valor actualizado de 3. ¿Para qué estamos haciendo esto? Cuando armemos el modelo en Simulink, en lugar de ponerle valores específicos, en lugar de ponerle 3, 1, 20, 1, simplemente le vamos a poner las variables M, C, K y F y los va a tomar, Simulink los va a tomar del workspace. Entonces lo voy a regresar a 1. Ahí está. Pues lo que hay que hacer es abrir Simulink. Yo voy a abrir un nuevo modelo. Aquí lo vamos a armar desde cero. Hay que también abrir la librería. Aquí está. Voy a dividir pantalla para poder ver la librería y tanto el espacio de trabajo. A ver, vamos a empezar con Gaby. ¿Cuál es tu pregunta, Gaby? La parte de la librería es que no la vi. ¿Podría decir cómo lo puso? En las versiones actuales, bueno, más recientes de MATLAB, está este botoncito aquí. No sé si lo alcanzas a ver. Sí. Y dale clic y se va a abrir la librería. Entonces, ¿qué es lo que vamos a armar aquí? Lo que vamos a armar aquí es esta ecuación. ¿Sale? Si se fijan, vamos a hacer a la fuerza le vamos a restar la fuerza debido al amortiguador y la fuerza debido al resorte. Entonces, quiero que busquen en la librería de Simulink, en la sección de operaciones matemáticas. Por aquí hay un cuadro que se llama suma o add en inglés. Lo arrastramos. ¿Qué más? Si se fijan, bueno, en mi caso, aquí me está pidiendo la lista de signos. Los puedo ingresar desde aquí poniendo la barra y voy a poner la fuerza, que es la entrada del sistema, es positiva, entonces le voy a poner más. Y las del amortiguador resorte son negativas o están restando, entonces le voy a poner menos, menos. Y ahí tienen, ya se editó. Para los que tienen versiones que no les pide de entrada la lista de signos, simplemente hay que darle doble clic. Y aquí donde dice lista de signos, le ponemos más, menos, menos, sin borrar la barra. Entonces, vamos a buscar una constante. Las constantes, que va a ser mi entrada, lo podemos encontrar en la sección de fuentes o sources. Aquí tenemos una constante. Esta va a ser mi fuerza. La voy a poner aquí. Y la fuerza que le voy a poner va a ser la variable que tengo en el workspace, que sería la F mayúscula. Y este va a ir conectado a la terminal positiva de mi bloque de suma. Muy bien. Entonces ya tengo esto. ¿Sale? Ahora fíjense. La suma
de estas tres fuerzas, o lo que está dentro del paréntesis, es lo que va a salir de este bloque de suma, lo que va a haber aquí. Si yo multiplico el resultado de esto del paréntesis por la constante 1 sobre m, eso va a ser igual a la aceleración de la masa. Entonces, vamos a buscar en... creo que está en operaciones matemáticas, la ganancia, este triangulito que ven aquí, lo arrastramos y lo ponemos por aquí. La ganancia va a ser 1 entre m minúscula. Entonces, les decía, el resultado de esta suma es lo que está en el paréntesis. Si eso lo multiplico por 1 sobre m, entonces quiere decir que lo que yo tengo aquí a la salida es la aceleración. Vamos a poner una etiqueta para ir indicando qué es lo que tenemos en este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Simplemente hay que dar doble clic en donde yo quiero escribir la etiqueta, doble clic, y aquí voy a poner que esto es la derivada, le voy a poner de d, que va a indicar doble derivada de x de t. Vamos a ponerlo así, o igual completo, sobre dt. Se ve muy pequeño, si se fijan, lo voy a hacer más grande, lo selecciono y le voy a poner un tamaño de tal vez 16, sí, 16 está bien. Entonces, se tiene que entender que en este punto de aquí, lo que tengo es la aceleración. Ahora, yo necesito tener ¿cómo se dice? La velocidad, que la velocidad sería la primera derivada. Para pasar de la segunda derivada a la primera derivada, ¿qué tengo que hacer? Se tiene que integrar, profe, bueno, según así como lo estuvimos haciendo en clase, tenemos que integrar o derivar dependiendo de cuál sea la función que queramos. O bueno, pues Exactamente. Sí, eso está muy bien. Si yo tengo la primera derivada y quiero obtener la segunda derivada, pues simplemente vuelvo a derivar. Si quiero hacer lo contrario, si tengo la segunda derivada y de ahí quiero obtener la primera derivada, simplemente tengo que integrar. Y para integrar, tenemos un bloque que lo hace en la sección de continuo. Es este que dice aquí 1 sobre s, es el integrador. Lo voy a agregar y lo voy a poner aquí. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo después de haber integrado la segunda derivada? Esto lo voy a copiar. Le voy a quitar una de las d's y que esto me va a indicar así, que esto de aquí es la primera derivada. Ahora, si se fijan, la primera derivada yo la tengo que multiplicar por una constante c. Entonces, esto que está aquí lo tengo que multiplicar por una constante c. Entonces voy a copiar, por ejemplo, este bloque que tengo aquí. Le voy a cambiar, en lugar de que sea 1 sobre m, le voy a poner simplemente c. Aplicar. Ok. Y lo voy a girar, lo voy a invertir, seleccionándolo y dando control I. Lo invertimos. Y entonces, si yo multiplico la derivada de x por c, esto debería entrar aquí, al bloque de suma. Entonces ya tenemos esto, ya a la f, ya le resté esto. ¿Se fijan? F le resto la derivada por
C. La derivada por C. Y también le tengo que restar K por la posición, que es x de t. Esto es lo mismo, tengo que volver a integrar la derivada para obtener la x de t. Entonces voy a copiar este bloque. Lo voy a poner aquí. Permítanme. Ahí está. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo en este punto? Pues aquí ya tengo x de t. Y nuevamente voy a copiar este bloque. Y si multiplico x de t por la constante k, esa es la fuerza del resorte, que también se tiene que sumar, o más bien restar, a la fuerza de entrada. ¿Hasta ahí van conmigo? Sí, ¿solo cómo se ponen las etiquetas, profe? Simplemente en este espacio en blanco que está aquí, por ejemplo, voy a ponerlo acá un título, solamente le doy doble clic, y me aparece así y empiezo a escribir. Por ejemplo, voy a poner aquí sistema, masa, sorte, amortiguador. Esto lo voy a hacer, dejen ver, lo voy a seleccionar y lo voy a poner más grande. Así. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y cómo se rotaban las ganancias? No, simplemente control I, control más I, la tecla I, seleccionando obviamente el bloque de la ganancia. Listo, profe, gracias. Por ejemplo, yo quiero espacio para poner aquí mi gráfica, entonces selecciono todo y lo voy a arrastrar un poco hacia la izquierda. De ver los resultados. Y para eso vamos a irnos a la sección de Sinks. Y vamos a sacar este cuadrito que se llama Scope. Y lo vamos a poner aquí. En este caso, ahorita nada más quiero ver la salida. Entonces, si llegaron hasta este punto, y si ya en la parte de MATLAB, en el workspace, tienen definido lo que es la C, la F, la K y la M, podemos simular. Vamos a simular. Tal vez esto tome un poco de tiempo. Ahí está. Doble clic al scope y tendrían que tener una gráfica de este tipo. Vamos a añadirle al scope otras dos entradas. Le di clic derecho sobre el scope y donde dice Signals and Ports, voy a elegir número de puertos de entrada y le voy a poner 3. Entonces, en la primera... Profe, a mí no me da esa opción. Ok. A los que no les dé esa opción, denle doble clic. Y aquí donde está el engrane, le dan clic. Y por aquí va a aparecer número de puertos de entrada. No sé si te aparezca eso. Sí, ya. ¿Sí? Ok. Entonces ahí le ponen el número de puertos que quieren y le dan OK y pues les va a aparecer. ¿Para qué hacemos esto? Lo que quiero es ver las tres gráficas de la gráfica de posición, la gráfica de velocidad de la masa y la gráfica de aceleración. Ahí está.
Entonces le voy a dar aquí correr. Y me aparece de esta forma. Posiblemente a Andy, a los que tienen la versión como la de Andy, les dio en 3 gráficas separadas. ¿Sí es así, Andy? Sí. Entonces, Sí, profe, a mí bueno, también me dan pues. sí, de hecho lo que voy a hacer es modificar esto para que se vea en gráficas separadas para poder hacer el análisis correspondiente. Si ustedes se les está visualizando todas las gráficas en una sola, estoy viendo lo que mandó el 3, ok. Vamos a dar clic en la flechita que está junto al engrane y aquí hay una opción que dice Layout. La vamos a seleccionar y voy a elegir estos 3 cuadros. Ahí está, entonces voy a dar el... entonces me voy a ir a MATLAB, en el script, aquí donde tengo la constante del amortiguador. ¿Qué creen que va a pasar si le pongo 0? ¿Va a haber más onda? Sí, vamos a estar en onda, o las oscilaciones van a ser permanentes porque el sistema no va a tener amortiguamiento, lo que va a provocar que el sistema oscile indefinidamente. Le voy a dar aquí correr para actualizar los datos y entonces me regreso al modelo Nunca y no se estabilizará nunca, profe. Bueno, no. Porque esto es debido a que, pues, como no tenemos un amortiguador que detenga el movimiento, si se fijan, aquí las oscilaciones son permanentes y incluso, fíjense que puedo cambiar el tiempo de simulación. Le voy a poner, por ejemplo, aquí un 50. Lo corremos. Fíjense, no importa el tiempo que le dé, siempre va a estar oscilando porque no hay nada que lo detenga. Porque el resorte es ideal. Pero bueno, cabe aclarar que los sistemas reales, incluso los resortes de los carros, tienen una pequeña constante de amortiguamiento que eso hace que se detengan en algún punto. Pero como esta es una simulación ideal, si le ponemos 0 a la constante del amortiguador, el sistema va a estar oscilando indefinidamente. En lugar de ponerle 50, le voy a poner 30. Lo voy a correr. Voy a volver a abrir la gráfica. A ustedes, al igual que a mí, les aparecen las señales sinusoidales medias mochas o cortadas. ¿Se ven en esta parte de aquí? O en esta parte de aquí. Sí, profe. Sí, Entonces, para solucionar eso, nos vamos a ir a aquí en Simulink, en donde está este engrane. Si ya lo identificaron, le dan clic. Vamos a configurar los parámetros de la simulación. Y en donde dice, en la sección de Solver, vamos a elegir un paso fijo. Aquí bueno, le di clic aquí en los detalles este es como solucionador. Y tiene aquí el tamaño del paso. Lo tiene como automático. Yo lo voy a dejar en un paso de 0.01. Le voy a dar aplicar. Ok. Lo vuelvo a correr. Si se fijan cómo ahora las señales sí se ven sinusoidales. sí, profe, sí, cambió. Muy bien. Entonces, hasta este punto vamos, ya modelamos nuestro sistema. Pero bueno, vamos a hacer la comparación con la función transferencia. ¿Cómo se llega a esto? Pues es muy fácil. Simplemente aplicamos la transformada de Laplace a esta ecuación. Ya saben, la transformada de Laplace de la segunda derivada. Por ahí me pone una s cuadrada.
de la primera derivada me pone por ahí una S, y hay que manipular esto algebraicamente de tal forma que me quede salida con respecto a la entrada. La salida es la X y la entrada es la F, la fuerza. Si hacemos eso, pues vamos a llegar a esto. La S cuadrada viene de la segunda derivada del modelo. La S lineal, pues es de la primera derivada. Y bueno, por ahí se tiene que hacer una factorización por factor común, x de s, y para obtener un solo x de s, y nos queda de esta forma. Entonces, esta es la función de transferencia y la vamos a agregar al sistema de Simulink. Vamos a hacer esto. Nos vamos a ir a la librería. ¿Dónde está? Hasta aquí. En la sección de continuous, por aquí tenemos un bloque que dice transfer function, que está aquí. Bueno, cabe aclarar que ¿por qué podemos hacer esta comparación de este sistema con su función de transferencia? Pues es muy fácil, es debido a que este es un sistema lineal, y al ser lineal tiene una función de transferencia. La función de transferencia le vamos a dar doble clic, vamos a poner los coeficientes del numerador y del denominador. Según las diapositivas, el numerador es simplemente 1 y los coeficientes del denominador sería m, c y k. Entonces, en el denominador, aquí voy a poner m, pero tiene que ser minúscula, c y k. Aplicar, ok. Entonces, si hago más grande este bloque, más grande, ahí está. Me aparece la función de transferencia. Vamos a agregar otro scope. En este scope le voy a poner dos entradas. Una entrada va a ser para el modelo matemático del sistema y otro para la función de transferencia. La entrada de la función de transferencia pues va a ser la misma fuerza. Y bueno, hay que modificar el layout de tal forma que cada una de las entradas tenga su propia gráfica. Otra cosa. Bueno, se había quedado un sistema con oscilaciones permanentes, ¿verdad? Nos vamos a ir a MATLAB, al script. Vamos a definir el tiempo de simulación aquí. Vamos a ponerle TS, es igual a 30. Y esta variable TS la vamos a poner en Simulink. Aquí, en lugar de ponerle 30, le vamos a poner TS. Porque al igual que con las constantes del sistema, también se pueden poner variables aquí. Y hay un comando que me permite simular, de hecho no recuerdo exactamente cómo es, simplemente es sim y el nombre del modelo. Entonces hay que guardar vamos a guardarlo. También le voy a poner aquí clase. Entonces en el script voy a poner el comando sim, que es para simular. Dentro del paréntesis voy a poner el archivo que quiero simular. Otra cosa, no olviden, tanto el script como el modelo de Simulink tienen que estar en la misma carpeta. Si no está en la misma carpeta, esto no va a funcionar. Y lo pongo aquí, clase.
Entonces, voy a poner varias pantallas. Voy a poner esta. Voy a poner esta. Y voy a poner la gráfica. Entonces voy a correr desde aquí. Le voy a dar correr. Me va a actualizar valores de las variables. Olvidé modificar la del amortiguador. Pero bueno, fíjense. Desde aquí voy a modificar. Voy a poner, en lugar de que sea C, le voy a poner una constante de amortiguamiento pequeño, 0.1, por ejemplo. Le voy a dar correr. Corro el script. El script me manda a llamar mi modelo de Simulink. Y pues aquí tengo la gráfica. ¿Qué más tengo que mencionar aquí? Bueno, ya saben que la gráfica de arriba corresponde al modelo matemático que armamos, esto que está aquí. Y la gráfica de abajo corresponde a la función de transferencia. Y pues, obviamente, como son equivalentes, las gráficas tienen que ser iguales. Vamos a darle más tiempo para ver hasta que se estabilice. Vamos a regresarle los 50, lo vuelvo a correr. De hecho, todavía no se estabiliza. Vamos a darle más tiempo. Vamos a ponerle unos 80. Se fijan, tarda mucho en estabilizarse porque la constante de amortiguamiento es muy pequeña. Vamos a ponerle una constante de amortiguamiento de 0.5. Ahí está, se estabilizó. Aquí voy a poner menos tiempo. Si se fijan, aquí se estabiliza pues ya despuesito de los 50. O vamos a hacer otra cosa. Vamos a aumentar la masa. Vamos a ponerle una masa de 3. Una masa de 5. Quiero ver algo más que cambie. De hecho, aquí se fijan, con una masa más grande, con la misma constante del amortiguador, con 80 segundos no es suficiente para alcanzar a verla que se estabilice. Entonces eso quiere decir que si en lugar de ponerle una masa de 2, le pongo una masa de 1, entonces se va a estabilizar mucho más rápido que los 55 de hace rato. Ahí está, se estabiliza más o menos en 30. Voy a cambiar el tiempo de simulación. 30. Ahí está. ¿Sí les está saliendo? ¿Van conmigo? Igual. Sí. Muy bien. Pues ya solo nos restaría hacer la última representación, que sería la representación en el espacio de estados. Así como recordatorio, sabemos que el diagrama de bloques del espacio de estados es esta gráfica que les pongo aquí, en donde, bueno, ya sabíamos que la A es la matriz del sistema, la B la matriz de entradas, la C la matriz de salidas o el vector de salidas. Entonces, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Manipular el sistema que es este que está aquí, de tal forma que lo podamos expresar como una combinación lineal de dos ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Y cómo hacíamos eso? Con un cambio de variable. ¿Qué cambio de variable vamos a hacer? Pues simplemente vamos a decir
que mi variable de estado Z1, en este caso, va a ser mi variable, pues, X. Eso quiere decir que la derivada de Z1, que es esta Z1 punto, sería la derivada de, aquí me equivoqué, bueno, sería la derivada de Z1, que eso sería la derivada de X2, y que eso, perdón, la derivada de X, y que eso ya lo definí aquí como mi segunda variable de estado, que sería X2 es igual a la derivada de X. Entonces aquí se puede ver toda la relación. Finalmente, pues la derivada de la variable de estado Z2 sería esto de aquí, Z2 derivada, Z2 punto, pues equivale a la segunda derivada de X. Entonces aquí ya tenemos todas las derivadas que necesitamos en el sistema y simplemente aclaramos que la entrada del sistema, que es la U, es la fuerza F de T. Utilizando esto, podemos llegar a esta representación en el espacio de estados. Tenemos aquí nuestro vector de las derivadas de los estados, la matriz A, las variables de estado, la matriz o el vector B, la entrada, y la salida sería igual a esta matriz de salida, el vector de salida y por las variables de estado. Entonces vamos a meter esta misma representación al modelo de Simulink. Entonces me voy a ir al diagrama de bloques y a la librería. En la librería también tengo por aquí en la sección de continuo este bloque que se llama State Space, que es espacio de estados. Lo voy a agregar a nuestro modelo y le vamos a dar aquí doble clic. Entonces, si se fijan, para representar o hacer esta representación en el modelo de espacio de estados, hay que definir las matrices A, B, C y D. De entrada, les he dicho que para sistemas físicos, la matriz D no está y eso lo podemos cancelar poniéndole aquí un 0. La matriz C, esta que está aquí, que es la que está igualada a la Y, sería 1, 0 nada más. Entonces en C voy a poner aquí una matriz y voy a poner 1, 0. Vamos a mover esto para ver bien cómo queda. La matriz B, que sería la matriz de entradas, sería 0 y abajo 1 sobre M. ¿Cómo vamos a hacer eso? Aquí en B pongo corchetes, pongo 0 y para irme al siguiente renglón pongo punto y coma, espacio, 1 sobre M. Y finalmente la matriz A, que es la más compleja. Nuevamente abrimos los corchetes. En el primer renglón voy a poner 0,1. Para pasarme al segundo renglón le pongo punto y coma, espacio. Voy a poner menos K entre M, coma, espacio, menos C entre M. Y bueno, ahí tienen. Le doy aplicar. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Voy a agregar una nueva entrada al scope. Ya saben, se le puede dar aquí clic derecho, signal in ports, número de puertos y le puedo poner ahí 3. O la otra alternativa, darle doble clic y en el engrane le voy a poner aquí 3 entradas, aplicar, ok, y no olvidemos el layout de 3. Entonces la tercera gráfica va a corresponder para el espacio de estados. La misma entrada al sistema sería la fuerza.
Ahí está. Vamos a hacer esto. Voy a acomodar. Ahí está. Este lo quiero más grande. Entonces, tengo aquí mi modelo en Simulink con las 3 representaciones. Ahí está. Y pues simplemente le voy a dar clic en el script. Y ahí tienen 3 formas de representar el mismo sistema: espacio de estados, función de transferencia y el modelo matemático basado en la segunda ley de Newton.